Hola, gente guapa. Hola, gente guapa. Hoy hablamos de un tema súper magufo. Hablamos de los pulsos binaurales para el tratamiento de la alopecia. Si quieres saber lo que son y si funcionan para mejorar la calidad del cabello, este vídeo te puede ser de mucha utilidad. Además, quédate hasta el final porque te daremos nuestra opinión sobre los pulsos binaurales para el tratamiento de la alopecia. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. ¡Comenzamos! Hoy vamos a abordar un tema algo diferente para tratar la alopecia. Estamos hablando de los pulsos binaurales. En la introducción hemos dicho de una manera un poco provocadora que se trata de un tema magufo, pero realmente tiene su miga, por lo que vale la pena que lo analicemos con detenimiento. Pero ojo, hay que tener cuidado porque según dicen los autores, las sensaciones que producen estos pulsos pueden llegar a ser tan placenteras que las han descrito como una droga digital, de las adictivas que pueden llegar a ser. Así que empecemos cuanto antes. Marcela Rojas, una seguidora habitual del canal, nos escribió: doctores, ¿qué opinan de los audios binaurales y subliminales? Yo escucho uno de Iván Donaldson, que es uno de los más creíbles. Se llama Haz crecer tu cabello y devuelve su color. Me gustaría saber su opinión. Leí que este tipo de audios se usan ya desde hace mucho tiempo. Saludos. Como sabes, lo más importante en este canal sois los espectadores, así que nos pusimos a investigar sobre el tema. Es verdad que no siempre podemos contestar a todo el mundo para desarrollar todos los temas que nos proponéis, pero agradecemos cada uno de los comentarios que nos hacéis. En cualquier caso, lo que vamos a contar sobre los pulsos binaurales te va a interesar, así que atento y atenta porque no tiene desperdicio. Los pulsos binaurales no son ni más ni menos que dos sonidos que estimulan nuestros oídos en dos frecuencias diferentes. Los sonidos binaurales parten de la idea de que el oído derecho y el oído izquierdo reciben un tono de frecuencia ligeramente diferente, pero el cerebro los percibe como uno solo y los integra, al que le asigna una frecuencia media de los dos. Por ejemplo, si escuchamos con una frecuencia de 400 Hz en un oído y 410 Hz en el otro oído, el cerebro lo percibirá como una frecuencia de 405. Esto es lo que se conoce como integración binaural. No existe consenso en el mundo científico de por qué la estimulación con pulsos binaurales tiene efecto, pero sí se ha visto que la exposición a los pulsos binaurales induce cambios tanto psicológicos como fisiológicos en el ser humano. Es por este motivo por el que se ha propuesto que los pulsos binaurales podrían reducir la alopecia y mejorar la calidad del cabello, así que veamos si esto tiene alguna base científica. En este metaanálisis que analiza diferentes estudios científicos realizados sobre el tema, se demostró que los pulsos binaurales eran un método eficaz para reducir los niveles de ansiedad y la percepción del dolor. Además, se vio que la dirección y la magnitud del efecto dependían de la frecuencia utilizada, del tiempo de exposición y del momento en el que se tiene lugar la exposición. Como vemos en este gráfico del metaanálisis, todos los estudios que quedan a la derecha de la línea central demostraron resultados favorables para la memoria, la atención, la ansiedad, la percepción del dolor, mientras que todos los que quedan a la izquierda, que son la minoría, no observaron ninguna diferencia. Por lo tanto, a día de hoy podemos concluir que los pulsos binaurales sí que han demostrado ser eficaces para el tratamiento de la ansiedad y para mejorar algunos estados mentales. No obstante, es verdad que existe bastante variabilidad entre los estudios y entre las personas, es decir, que puede ser que a algunas personas les vaya a ser de utilidad y a otras no. Pero lo que nos interesa, ¿hay algún estudio que demuestre su eficacia en el cabello? Pues tras mucho revisar en diferentes bases de datos, lamentablemente no hemos encontrado ningún estudio que haya analizado el efecto de los pulsos binaurales para la calidad del cabello. No hay ningún trabajo científico. ¿Y cuál es nuestra opinión al respecto? Pues la respuesta más fácil sería decir: si no hay ningún trabajo, los pulsos binaurales no tienen ningún efecto sobre el cabello. Sin embargo, pensamos que esto no es del todo así y que hay que hacer una lectura un poquito más crítica. Como sabes, la calidad del pelo y su caída está condicionadas por diferentes factores, especialmente genéticos y hormonales. Sin embargo, existen muchas otras circunstancias que pueden afectar a su caída, como pueden ser déficits nutricionales, traumatismos, etc. Uno de los factores que más influye en la calidad del cabello es, sin lugar a dudas, el estado emocional y el estrés. Todos sabemos que cuando una persona se encuentra más nerviosa o preocupada por el problema de trabajo, por exámenes, etc., tendrá una mayor caída del cabello que cuando esta persona está más relajada, tiene menos preocupaciones, está de vacaciones, etc. Por lo tanto, si conseguimos reducir el estrés y controlar la ansiedad, es mucho más probable que podamos reducir la caída del cabello causada por estrés. ¿Y quiere esto decir que los pulsos binaurales mejoran la alopecia? Pues evidentemente no. Pero si los pulsos ayudan a controlar el estrés, como han demostrado científicamente, esto podría ayudar de una manera indirecta a mejorar la calidad del cabello, cosa que todavía no se ha demostrado.
Nosotros lo hemos probado y la verdad es que no hemos podido aguantar los 15-20 minutos que se recomiendan, ni 3 tampoco, así que no podemos saber si nos ha reducido el estrés o no. No obstante, en la descripción del vídeo te dejaremos el enlace del vídeo que nos proponía Marcela sobre Ivan Donaldson por si lo quieres probar y quieres darnos tu opinión al respecto. En resumen, los pulsos binaurales pueden reducir el estrés y la ansiedad y de manera indirecta podrían tener un efecto beneficioso para el cabello, pero esto no se ha demostrado desde el punto de vista científico. Si quieres más información sobre la caída del pelo secundaria a estrés o a los cambios estacionales, también llamados efluvio telógeno, puedes ver este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.